Vale. Espera, te pongo las rodilleras. ¿Cómo se hace? Yo qué sé. Me voy a cargar la tabla. Entonces no. Nani, me compras otra tabla si se la carga, ¿verdad? Hazlo, hazlo. Buenos días. Hoy os traigo una anécdota que me pasó hace pero muchos años. Va a hacer, para mayo del 2018 va a hacer 10 años que me pasó. Y bueno, es una anécdota de la que se supone que hay que sacar una especie de moraleja, ¿no? Y bueno, la cosa es que normalmente en los festivales de patinaje mis compañeras no quieren hacerlo porque es algo ya que lo hacen los niños, entonces con el paso de los años pues cada vez lo hacen menos gente y son los niños de 3, 5, 6 años. Bueno, yo creo que hay de más años también sí que lo hacen, pero la gente que lo quiere hacer pues es gente que está en un nivel pues de iniciación, o sea que no, si se salta y se hacen piruetas suelen ser las más básicas, o sea no te puedes lucir mucho. Bueno, la cosa es que hace 10 años, en el 2008, pues no sé cómo acabé en el grupo de competición. Bueno, o sea, acabé. Sí, por aquel entonces, cuando dábamos clase, estaban los grupos normales y por aquel entonces el grupo de competición, en vez de entrenar una hora antes, entrenaban con nosotros, entonces nos tenían a todos juntos. Y a la hora de hacer festival, pues de mi grupo, digamos, de mi clase, solo lo hicimos, sí, no sé si 2 o 3 personas, bueno, y dijeron, en vez de ponernos con los niños pequeños de los otros grupos, pues nos metieron con los de competición. La cosa es que para ese día fue a verme toda mi familia, fueron mis abuelos, mi madre, mi tía, fueron a verme también mi mejor amigo, que nunca había ido a verme a ningún concierto ni a ningún festival por aquel entonces. De hecho, empezamos a ser mejores amigos a partir de aquel año. Fue a verme también Pilar, que era la hija de la directora del instituto, que eso tampoco tiene mucho que ver, o sea, tampoco tiene, no es un dato así relevante, pero bueno. También fue Patricia, mi compañera del conservatorio, y fue, bueno, y Cristian, mi mejor amigo, o sea, fue todo el mundo. Bueno, todo el mundo, fue bastante gente a verme. Pues eso, mi madre estaba en las gradas, no recuerdo si en las azules o en las rojas, o sea, luego tenía a mis abuelos sentados, a Patricia estaba en las, creo que en las azules, que por cierto me hizo unas fotos, no sé dónde, sí, me las dio años después. Patricia no estaba grabando, Patricia estaba haciendo fotos. Aquí no sé dónde estoy. Bueno, está ahí. Fotos y más fotos. Voy a buscar una en la que se me intuya. Estoy aquí contando una chapa increíble que no... O sea, yo normalmente cuando cuento anécdotas pues empiezo aquí a soltar el rollo como el abuelo Simpson, ¿no? Que empiezo a decir y luego no digo nada. Ah, mira, aquí. Además, bueno, en la calidad de... Esto es del 2008, entonces yo entiendo que las cámaras de por aquel entonces... Además creo que era una cámara de las normales, de aquellos tiempos. No se me ve bien. Estoy aquí. Más como me gusta siempre llamar la atención
En los festivales siempre tenemos que ir con el maillot rojo y con algún complemento. Esto como era con el grupo de competición, el disfraz era todos de negro, una especie de pañuelo rojo al cuello y luego llevábamos una cinta de estas de gimnasia rítmica. Yo como quería llamar la atención, bueno, no es que quise, por aquel entonces no fue previsto, no fue pensado para llamar la atención. Tenía unos pantalones de chándal negros que tenían una raya blanca, entonces pues, o sea, voy con una raya blanca. No sé, a ver si por aquí en alguno se me ve mejor. Bueno, la cosa es eso, que Patricia estaba haciendo... Ah, mira, aquí es cuando íbamos a dejar las cintas estas de gimnasia rítmica. Íbamos así en plan haciendo... Luego voy a... Bueno, ahora os voy contando todo paso por paso. Bueno, yo soy esta de aquí. Bueno, eso, resumiendo, fue a verme mucha gente. Mi madre estaba grabando en las gradas de arriba. Luego, con la cámara de mi abuelo, no recuerdo si grabó mi abuelo, no recuerdo, o si grabó mi tía. ¿Alguien grabó? Cristian sé que no grabó, y mi abuela tampoco. Patricia hizo fotos y Pilar grabó con su cámara. Entonces tenía una persona haciendo fotos y a 3 personas grabando. Bueno, ahora voy a poner por aquí o por allí en algún sitio, voy a poner una dirección del vídeo el vídeo original. Luego lo que hice fue yo, por aquel entonces cogí lo que grabó cada persona, le puse la música con la que salíamos, se la puse la versión, no la que sonaba no la que sonaba en directo, sino enlatada. Y pues iba más o menos cuadrando para que se viese aparte... Bueno, veis el vídeo y ya está. La cosa es que mientras... Bueno, yo tenía bastante... No sé si tenía presión o no, pero bueno, había ido mucha gente a verme. Y bueno, vamos a ir al grano. La cosa es que me caí. O sea, me caí. Fue un poco... A ver, en primer lugar fue por mi culpa, porque justo cuando estaba... O sea, lo tengo por aquí... Vamos, gracias a mi madre que grabó desde donde grabó, pues justo su cámara no vio la parte de la caída. Pero tanto la cámara de mi abuelo como la de Pilar sí que lo grabaron. Y eso, a ver, se me ve... A ver si lo pongo bien. Se me ve eso que me caigo y me medio levanto de mala manera, me agarro. Y ahí como que no quiere, la cosa, no, pero que veo que por ahí va mi fila y me engancho a mi fila y ya está. Tampoco... Y lo bueno es que desde donde grabó mi madre pues se ve un poco ahí la cinta esta, se ve... Hay una cosa rara, desaparezco, no salgo y luego vuelvo a aparecer. Porque estaba desde arriba, no, esa parte no se veía. Por suerte me caí cerca del público. No sé, yo en ese momento es que... O sea, se ve que me caigo justo al... cojo la cinta, empezamos a movernos y ahí medio caigo. ¿Qué pasó? Que quería saludar, o sea, desde ahí estaba buscando a Cristian y quería saludarle. Y se me enredó la cinta roja, se me enredó, pues eso, el patín deja de pisar hielo, pisa tela, y pues eso es lo que pasa, te vas al suelo, bueno, al hielo en este caso. Y durante ese momento, o sea... Yo me he caído muchas veces ya no solo patinando, sino también corriendo, y es que es una sensación muy rara porque es como que ves que te estás cayendo, no sé, es un poco... No sé, yo de repente me veo ahí en el suelo y veo que, no sé qué eso, que estoy en el suelo, intentaba levantarme, luego entre los nervios, el hielo, pues resbala.
Cuando vamos en clase me he caído muchas veces y como no estás nerviosa ni nada, pues te levantas sin más, pero es que ese día, no sé, a ver, yo sabía que tenía que levantarme y vamos, y engancharme al grupo. Y bueno, resulta que justo donde me caí en la valla, pues había unas chicas que estaban diciendo, venga, levántate, levántate. Yo, o sea, yo evidentemente me iba a levantar, no sé, es un poco de, no sé, me caigo y me levanto. Lo que hice eso fue engancharme al grupo de nuevo y tirar para adelante, no sé. Yo por aquel entonces, no sé, es que era lo típico. Cuando estás tocando el piano y fallas, lo que tienes que hacer es fingir que no has fallado y seguir para adelante y que se note lo menos posible, ¿no? Pues yo me caigo, yo lo que hago es pues levantarme y seguir, no sé, no sé, fue lo que se supone que había que hacer, no sé, hay gente que a lo mejor le cuesta levantarse o no sé, ahora es donde viene la parte de la moraleja, ¿no? Cuando terminó el festival todo, ya estaba todo el mundo que se iba para casa, pues de las chicas estas que estaban en la barandilla, pues se me acercaron. Yo ni siquiera me acordaba de su cara, pero parece que ellas sí se acordaban de la mía, no sé, es que en ese momento yo estaba pensando en eso, en engancharme otra vez a la fila. Pues se me acercan las chicas y me dicen, oye, que muy bien por haberte levantado, yo no hubiese podido, no sé, yo es un poco, pero no sé, es lo típico, ¿no? Te caes, pues te levantas, ¿no? Y por aquel entonces no pensé, y no sé, ahora viene la parte de la moraleja, ¿no? Que lo de caerse está permitido, levantarse es una obligación, ¿no? Pues eso, que pues esto digamos que es más llevarlo en plan literalmente como es la frase, ¿no? Pues literalmente llevarla a la práctica, ¿no? Caerse está permitido, pero te tienes que levantar, ¿no? Pues eso, yo en aquel día pues me levanté, no me hice daño ni nada, por suerte. Y no sé, así lo más lo único que se me dañó ahí fue el orgullo, ¿no? Porque no sé, ha sido la única vez y espero que sea la última que me caigo en un festival. Y espero que sobre todo no sé, que se nos permite fallar, ¿no? Que lo importante es eso, levantarse y hacer, sobre todo hacer como si nada, no sé, intentar. Pues eso, luego como hice así como si nada, pues desde la cámara de mi madre no se grabó, vamos, se ve que desaparezco y vuelvo a aparecer, pero no se vio la caída, ¿no? Pues, no sé, salvar ahí los muebles. Y bueno, eso ya está la reflexión del día y eso, que normalmente la gente eso, nos caemos, o sea, ya no que te caigas físicamente, sino que tengas alguna caída, pues yo que sé, en los estudios suspendiendo o no sé, en otros aspectos de la vida, ¿no? Que nos salen las cosas mal, ¿no? Pues lo que hay que hacer es eso, levantarse y como si no hubiese pasado nada, que además que luego, por ejemplo, luego la gente es que no se da cuenta, ¿eh? Que después, años más tarde, Cristian me dijo que él estaba sentado al lado de mi abuela y ve a mi abuela y dice, ay, pues Aymara no se ha caído, ¿no? Pues que eso, al final es que nadie se da cuenta si te caes o no te caes. Y ya está, ya hemos contado la historia y bueno, si os ha gustado le dais al like. Si queréis podéis también dejar comentarios de cosas así que os hayan pasado, de haber bueno, es que fracasado tampoco es un fracaso en sí eso, pero no sé, de cómo lo del show debe continuar, ¿no? Pues si alguna vez os ha pasado que algo os haya salido mal o que os hayáis caído de una manera figurada, o sea, no, lo mío fue una caída literal, y cómo os habéis levantado y eso, no sé, pues si lo queréis comentar, lo podéis comentar. Si queréis más vídeos de estos, pues también lo decís. Y aunque si no los queréis, yo seguramente los grabe porque, o sea, yo intento grabar lo que me sale del alma. Y no sé, esto es algo que quería contar
El vídeo este me ha costado mucho encontrarlo porque ya digo que es de hace muchos años. O sea, el vídeo original, bueno, el original, el que yo luego subí a YouTube por aquel entonces, sí que, bueno, el original no sé dónde está, pero vamos, el de YouTube está en YouTube y sigue en YouTube. Vamos, en mi otro canal. Pero me costó encontrar los vídeos en los que se me ve cayéndome. Pero por eso lo encontré y dije, venga, voy a subirlo y voy a explicar un poco de qué iba la cosa. Y bueno, que ya hasta aquí corto y cierro, ya está, esa es toda la historia. Adiós. Bueno, cuando queráis para Va. Si nos fijamos bien, su momento de inercia con respecto al eje delta está un poco mal equilibrado. Si vemos los pies, los momentos, el centro de masas y esas cosas, no